Buenos días, mi nombre es Mariana Mendoza y voy a exponer el derecho a la libertad de expresión y derecho al acceso a la información. Para comenzar, voy a dar un contenido general que se encuentra en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el cual estipula: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Ahora voy a exponer las diferencias entre los dos derechos con base a tres sentencias. La primera sentencia es la T-198 de 2004, la cual estipula que por el lado de la libertad de expresión se comprenden los pensamientos, las opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias de hechos reales o imaginarios manifestados en ámbitos sociales, académicos, culturales o políticos, en obras literarias o artísticas o en medios masivos de comunicación, y al igual se caracteriza por entrañar una labor de especial creación intelectual o artística cuyo contenido es esencialmente personal del autor, mientras que el acceso a la información hace referencia a la circulación y recepción de noticias sobre un determinado suceso de la realidad relacionados con el entorno físico, social, cultural, económico y político. La siguiente sentencia es la T-914 de 2014, la cual, por el lado de la libertad de expresión, hace referencia a todas las declaraciones que tengan por objeto difundir un pensamiento, idea, opinión, etcétera, mientras que en el acceso de la información se pretende informar, es decir, enterar o dar noticias sobre un determinado suceso. La última sentencia es la T-40 de 2013, la cual dice que por el lado de la libertad de expresión se protege la transmisión de todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas, informaciones personales de quien se expresa, mientras que en el acceso a la información se protege de la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y general situaciones en aras que el receptor se entere de lo que está ocurriendo. Ahora voy a estipular los límites generales de los dos derechos según la sentencia T-1198 de 1994, los cuales son derecho a la intimidad, derecho al buen nombre, derecho a la honra, derecho a la vida, derechos relacionados con el proceso democrático. Los derechos que acabo de mencionar son las tensiones que tiene el libre acceso a la información y la libertad de expresión respecto a esos derechos. Ahora voy a exponer los derechos por separado y voy a comenzar con el libre acceso a la información. Los elementos que la componen según las sentencias C-274 de 2013 son los principios de buena fe, el principio de transparencia, el principio de facilitación y la calidad de información. Las restricciones las voy a coger con base a tres sentencias. La primera sentencia es la T-580 de 2012, que da un contenido general de las restricciones y dice, primero, que deben estar fijados por la ley. Segundo, que según el principio 8 de los principios de Lima, que lo acoge nuestro sistema jurídico colombiano, las restricciones al derecho de acceso por motivos de seguridad nacional solo serán válidas cuando estén orientadas a proteger la integridad territorial del país en situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e inminente de colapso del orden democrático. La tercera es que la negativa del Estado de suministrar información que la debe solicitar debe ser proporcional para la protección de un fin legítimo. La cuarta es que la negativa a suministrar información debe darse por escrito y ser motivada. Y la quinta es que la limitación al derecho de acceso debe ser temporal y o condicionada a la desaparición de su causal. Ahora voy a acudir a la sentencia C-951 de 2014, la cual estipula que otra restricción es la reserva legal. Y con esto voy a acudir a la sentencia T-608 de 2013, la cual da unas medidas para que se acepte la reserva legal como restricción al derecho al acceso a la información. Entonces, estipula que primero, la reserva debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo. Segundo, que la reserva debe ser adecuada para lograr ese fin legítimo. Y tercero, que la reserva debe ser necesaria y proporcional a los beneficios que reporta y los bienes constitucionales que afecta. Tensión al derecho libre y acceso a la información en determinadas situaciones. La primera situación es el acceso a la información pública, para lo cual escogí la sentencia C-67 de 2018, que estipula que hay restricción cuando hay documentos reservados o clasificados y no hay admisibilidad de restricción cuando se presencian violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Respecto al estándar internacional, escogí las sentencias T-691 de 2010, T-580 de 2012 y C-67 de 2018. Y respecto a la adopción, escogí la sentencia C-58 de 2018, en la cual
El accionante solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad de unas expresiones contenidas en los artículos 75 y 76 del Código de Infancia y Adolescencia, ya que por parte del artículo 75, al señalar que el cumplimiento de la exigencia de la mayoría de edad por parte del adoptado para solicitar directamente todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales del proceso de adopción es desproporcionado e irrazonable frente al derecho a tener una familia y el derecho a la información del menor. Y frente al artículo 76 señala que la expresión demandada desborda los límites de proporcionalidad que se faculte directamente a los padres a juzgar el momento y las condiciones para que su hijo menor conozca la información del proceso de adopción frente a su libre desarrollo de la personalidad. Lo que dijo la Corte fue que estipuló esa edad porque el adoptado, al saber sobre su proceso de adopción, que pues contiene quién es su familia de origen y eso, puede generar un alto impacto en su desarrollo integral, ya que no se encuentra en un grado de madurez totalmente accesible para poder asimilar su proceso de adopción. Por lo cual resulta necesario imponer un límite al acceso de la información, que es la obtención de la mayoría de edad. Atención al derecho a libre acceso a la información respecto a otros derechos. Bueno, escogí el derecho a la salud, el derecho a la petición y el tema de la historia clínica, y para esto me basé en la sentencia 343 de 2008, en la cual la demandante interpuso acción de tutela contra la Clínica Norte por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición con base a los siguientes hechos. La actora manifiesta que la Clínica Norte prestó servicios médicos a su hija, quien falleció y contaba con 5 meses de edad. Solicitó a la institución demandada copia auténtica de su historia clínica por presunta responsabilidad, pero al no recibir respuesta pidió solicitud de amparo. Sin embargo, la institución demandada señala que sí respondió la petición del accidente, pero que la misma puso una dirección equivocada y por eso no le pudo llegar la información. Tiempo después señaló que no podía suministrar la copia auténtica de la historia clínica de su hija por cuanto dicho documento tiene carácter de reserva, aun cuando su titular hubiese muerto. La decisión de la Corte fue tutelar los derechos invocados por la accionante con base a las siguientes razones. Si bien la historia clínica de una persona fallecida no puede ser divulgada indiscriminadamente por quienes tienen su custodia, en ciertas ocasiones concretas los familiares de una persona fallecida pueden acceder a la historia clínica y por lo tanto la reserva no es oponible, siempre que cumplan los siguientes requisitos. Primero, la demostración del hecho de la muerte del paciente o su incapacidad. Para este caso, pues la niña murió. Segundo, la acreditación de pertenecer al núcleo familiar del fallecido. Su parentesco es madre e hija, entonces sí son familia. Y tercero, la exposición de los motivos por los cuales se requiere conocer la historia clínica. En cuanto a esto, hay un interés legítimo por parte de la demandante, que es el poder acceder a la historia clínica por presunta responsabilidad de la clínica en la muerte de su hija. Por lo tanto, si es válida la solicitud del accionante y se le debe entregar la copia auténtica de la historia clínica de su hija fallecida. El siguiente derecho es la reparación de víctimas de conflicto armado, y para esto escogí la sentencia T-608 de 2013, en la cual la accionante invoca acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas por considerar que la misma ha vulnerado sus derechos fundamentales de petición y acceso a la información al negarse a suministrarle copia del acto administrativo mediante el cual el comité decidió no reconocer la calidad de víctima a su hijo. La anterior solicitud de la actora se realizó en razón de que a ella solo se le fue comunicada por la demanda la parte resolutiva del acto administrativo, sin indicar las razones que determinan la negativa situación que le impide imponer recursos contra la decisión. La Corte señaló, bueno, tuteló los derechos del accionante y señaló que la afectación extrema al derecho a acceder a la información obstaculiza también la realización del derecho de las víctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparación y una garantía de no repetición de los hechos que las afectan, pues tanto a la actora como al hijo se les está privando de su derecho a indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos cometidos en su comunidad, estipulando que su hijo no perteneció a las víctimas.
Tensión al derecho a libre acceso a la información respecto a ciertos grupos poblacionales. Voy a comenzar con los sindicatos y escogí la sentencia T 706 de 2012, la cual estipula que es necesario que las organizaciones sindicales tengan acceso previo a la información para que puedan ejercer el derecho de defensa que les asiste y cuenten con las herramientas para prodigarse la protección administrativa o judicial que requieran, ya que esta población es muy vulnerable en cuanto al despido de sus trabajadores y el maltrato en sus condiciones. El otro grupo poblacional son las personas de talla pequeña, que son los enanos, y la Corte les da la misma legislación que los discapacitados mentales. Escogí la sentencia T1258-2008, en la que el accionante, quien padece 1 metro de estatura, presentó una acción de tutela en contra de la Sala Superior de la Judicatura por considerar vulnerada su dignidad personal y su derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que al acudir a esta corporación se encontró con que las ventanillas de atención al público tenían una altura de 1 metro con 18 centímetros, circunstancia que obstaculizó su acceso a la información y lo puso en una situación incómoda y degradante. La Corte decidió ordenarle a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura una política sectorial de accesibilidad y de adecuación de la infraestructura física de la rama judicial que garantice el carácter de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la información y atención pública del accionante y de las personas de talla baja en los diferentes escenarios en los que se desempeña la rama judicial, a fin de superar la omisión del trato debido a la población de talla baja y los problemas de integración social de estas personas. El otro grupo poblacional que escogí fueron las víctimas de delito, y para esto me basé en la sentencia C-454 de 2006, la cual estipula que se le debe decir a la víctima, primero, la información acerca de los derechos que el orden jurídico establece para garantizar sus intereses en el proceso penal, y segundo, el acceso a la información acerca de las circunstancias en que se cometió el delito. Al igual, acudí a la sentencia C-274 de 2013 para complementar, la cual estipula que el derecho a acceder a la información pública es una herramienta esencial para la satisfacción del derecho a la libertad de las víctimas de actuaciones arbitrarias y de violaciones de derechos humanos y para garantizar el derecho a la memoria histórica de la sociedad. El siguiente grupo poblacional fueron las personas jurídicas y naturales, y para esto escogí la sentencia C-274 de 2013, la cual establece que toda persona es titular del derecho a acceder a la información, pero se deben tener en cuenta las restricciones que da la legislación colombiana y pues la legislación internacional que acoge nuestro sistema jurídico colombiano. Libertad de expresión. Elementos del derecho a la libertad de expresión. El primero es la libertad de expresar y difundir propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas sin limitación o fronteras a través de cualquier medio de expresión sin ser molestado por ellos. Este es el estricto sentido y rige para quien se expresa y para los receptores del mensaje que se está expresando. El segundo es la libertad de buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole. La tercera es la libertad de informar sobre hechos e ideas, que va ligado al derecho a recibir información. La cuarta es la libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre ideas y opiniones por cualquier medio. La quinta es la libertad de fundar medios masivos de comunicación. Sexto, la libertad de prensa, libertad de funcionamiento de los medios de comunicación con responsabilidad social. Séptimo, el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. Octavo, la prohibición de la censura cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Noveno, la prohibición de la propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación social. Y décimo, la prohibición de pornografía infantil. Onceavo, la prohibición de la incitación pública y directa al genocidio. Restricciones al derecho a la libertad de expresión. Escogí la sentencia T-397 de 2007, la cual estipula que la aprueban los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El primero expone que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeta a ciertas restricciones que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.
La Convención Americana de Derechos Humanos dispone que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia sin prejuicio de lo establecido en el inciso anterior. Atención al derecho a la libertad de expresión respecto a determinadas situaciones. Va a comenzar con la libre expresión artística y el espectáculo taurino. Para esto escogí la sentencia T-296 de 2013, en la cual la Corporación Taurina de Bogotá presentó demanda de tutela constitucional contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y a la libertad de expresión artística. Las conductas que causan la vulneración fue la decisión del IDRD de terminar anticipadamente el contrato que permitía a la CTV el uso de la Plaza de Toros de Santa María para realizar espectáculos taurinos. Igualmente, la decisión administrativa de suspender la venta de abonos para la temporada y la cancelación de novilladas adelantadas en el marco del festival. Las pretensiones de la demanda es, primero, que se ordene a las entidades accionadas dejar sin efectos la resolución 280 de 2012 que revoca el contrato por el cual el Instituto Distrital de Recreación y Deporte le permitía a la Corporación Taurina de Bogotá usar la Plaza de Santa María para los espectáculos taurinos y también dejar sin efectos el acto administrativo por medio del cual se suspendió la venta de abonos y las novilladas en el marco del festival de verano. Ahora voy a expresar la razón de decisión relacionada con la libertad de expresión artística. Lo que dijo la Corte fue que así como el artista tiene el derecho a difundir su obra, el receptor tiene el derecho correlativo a no recibirla. Y según el artículo 4 de la Ley 397 de 1997, en ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. Partiendo del artículo 20 de la Constitución Política sobre la libertad de expresión en todas y cada una de las actividades que hace el ser humano y que impide la censura previa sobre las mismas. En otras palabras, no se pueden excluir modos de expresión humanos por particulares con base a criterios estéticos que se pretendan ser impuestos a los demás, incluso habiendo una mayoría. Para este caso, la prohibición, bueno, la terminación del contrato se dio debido a un artículo que publicó Petro, en el cual estipulaba que quería que en las corridas de toro no se mataran a los toros. Entonces, pues, en consecuencia se canceló el contrato y pues lo que dije anteriormente fue lo que estipuló la Corte con base a la libertad de expresión artística. Por lo tanto, sí tuteló el derecho a la expresión artística de la Corporación Taurina de Bogotá y le dejó seguir haciendo las corridas de toros. La siguiente situación es la libertad de prensa y lo relacioné con el derecho a la honra, al buen nombre, a la intimidad, a la rectificación y a la imagen. Para esto me basé en la sentencia T-914-2014, en la cual la accionante, quien se desempeña como modelo reconocida por los medios de comunicación, presentó acción de tutela en contra de la directora de la editorial de la revista TV y Novelas, alegando la vulneración a sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad, a la propia imagen, a la honra y a la rectificación, por la publicación del artículo titulado Estragos de una boda, en el que publicaron sucesos acontecidos entre el accionante, su pareja y su cuñado a lo largo de una boda, en los cuales se evidenció confrontación de la pareja y presunta atracción entre el cuñado del accionante y la accionante. En el texto de la acción de tutela, el representante de la demandante manifiesta que la portada de la revista TV Novelas titulada Escándalo, los hermanos Cardona y Daniela Pinedo, Amor de Tres, denota la intención de publicar como hecho cierto la supuesta relación amorosa entre el accionante y los hermanos, publicando
información en el sentido de que una mujer sostiene una relación amorosa con dos hermanos al mismo tiempo, implicando causar una grave afectación a su buen nombre y honra, tratándose de un hecho inexistente. Al igual, se publicó una foto en la que aparecía el accionante y sus cuñados muy pegados, lo cual evidenció el suceso propuesto en la revista. Sin embargo, la foto aparenta lo que no es. La Corte Constitucional se pronunció al respecto y señaló que el derecho a la intimidad, la honra y los derechos postulados por la accionante van por encima de la libertad de expresión. Sin embargo, en el presente caso se cumplen todos los criterios constitucionales para restringir el derecho a la intimidad. Primero, se trata de un personaje público que ostenta reconocimiento no solo dentro de su medio de trabajo, sino también frente a la sociedad y los medios de comunicación. Segundo, la nota periodística apela al interés general debido a las personas sobre las que trata, esto es la farándula colombiana. Y tercero, al evento que iba a asistir la pareja fueron invitados los medios de comunicación y la accionante debió haberse prevenido de eso. En conclusión, había cuenta de que no se trata de supuestos que pertenezcan al ámbito privado, reservado, sino que por el contrario se ubican en el espacio de información al que accede la opinión pública. La Corte no advirtió vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante, por cuanto el actuar de la revista accionada se señala los principios que garantizan el ejercicio del derecho a la información y de la libertad de prensa. Las otras situaciones son los establecimientos educativos, que es la sentencia T-149/2003, y las instituciones universitarias, que lo divide en tres subtemas. Uno, el proceso formativo y modelo de formación académica, para los cuales escogí la sentencia T-423/2013, sentencia SU 667 de 1978 y T-89/2019, el despido de docentes, para la cual escogí la sentencia T-239/2018, y la cancelación de semestre por pedir un derecho. Y para esto, pues el derecho a la libertad de expresión, escogí la sentencia T-423 de 2013. La siguiente situación son las redes sociales. Para esto escogí la sentencia T-179/2019, en la cual el accionante se desempeña como pastor de una iglesia y solicita la protección de los derechos al buen nombre, honra, buena imagen e intimidad, los cuales considera vulnerados por unas publicaciones en Facebook del accionante y la repartición de volantes manifestando que el accionante es ladrón. Solicitó que se eliminen los estados de Facebook y que el demandado se disculpe públicamente y se retracte de las afirmaciones realizadas. La respuesta de la Corte fue que no hay procedencia de la acción de tutela porque el accionante no usó las posibilidades de reporte de Facebook y tampoco buscó responder las agresiones alegadas. Además, tiene un foro y un público que pudo convocar para que lo defendieran como figura religiosa y por ende que este público pudiese contradecir el contenido de los volantes que dio el demandado. Tensión al derecho a la libertad de expresión respecto a otros derechos. Bueno, voy a exponer el buen nombre, la honra, la imagen y la dignidad humana, basado en la sentencia T-546 de 2016, la cual escogí también como caso emblemático. En esta, el accionante instauró acción de tutela contra la editorial de La Oveja Negra y un abogado al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, honra, buen nombre y dignidad humana, según los siguientes hechos. La editorial mencionada publicó el libro Comunidad del Anillo, escrito por el abogado, y en la portada del libro se colocó una foto del demandante sin su previa autorización, teniendo en cuenta que el contexto del libro gira en torno a una presunta red de prostitución en el trabajo del demandante denominada Comunidad del Anillo.
El accionante solicita prohibir la publicación del libro y recoger el material impreso que se encuentra en las librerías para la venta. Para el caso en concreto, solo hubo una única instancia, que fue el Juzgado Décimo Penal Municipal, la cual negó el amparo ya que no se encontraban vulnerados los derechos presentados por el accionante, toda vez que como director general de la institución policial tenía reducido su ámbito de privacidad y además la libertad de expresión e información gozan de protección. La decisión fue confirmar la decisión de única instancia debido a que no era el título del libro ni la carátula ni su contenido lo que asociaba al demandante a la presunta red de prostitución al interior de la Policía Nacional, sino que la consecuencia del escándalo difundido por los medios de comunicación, cuyo nombre fue acuñado por los periodistas y no por el autor. En razón a la fotografía, dijeron que estaba disponible en la web y refleja el ejercicio de la función pública que desempeñaba. Además, estipulan que las transcripciones de noticias que trae el libro La Comunidad del Anillo no contiene datos o información reservada que comprometa el ámbito privado del actor, o sea, que comprometa la intimidad. Respecto al derecho de imagen, la Corte dijo, para utilizar, difundir, exponer o publicar imágenes de una persona por regla general, se requiere de su expreso consentimiento, excepto tratándose de, primero, la divulgación de hechos, noticias derivados de la actuación pública de una persona. Segundo, la exhibición de fotografías como expresión artística en la que no se revela la identidad de los transeúntes y mucho menos las cualidades o características de personas de quienes aparecen personales de quienes aparecen. Tercero, la exposición de imágenes o fotografías que simplemente resaltan acontecimientos ocurridos o que exhiben movimientos de camaradería social sin que se pretenda reflejar una característica o cualidad especial de una persona. Y cuarto, de una figura pública haciendo referencia a su historia laboral, trayectoria o información relacionada con el ejercicio de sus funciones y en el contexto del rol que cumple dentro de la sociedad, lo cual excluye las imágenes captadas en el ámbito privado de ese personaje reconocido. Para este caso, el accidente cumple con las condiciones 1 y 4 y por lo tanto sí es válido que se le hubiese tomado la fotografía y se hubiese publicado. O bueno, no tomado, que se hubiese utilizado su fotografía para la carátula del libro. Respecto a ciertos grupos poblacionales, escogí candidato presidencial, menor, militar, interino y abogados, pero siento que si explico cada sentencia sería ya muy larga la presentación, entonces pues si quieren saber al final me pueden preguntar. La otra situación es el espectro electromagnético que se encuentra en la sentencia C634 de 2019 que estipula que debe tener un acceso democrático, una libertad de información y posibilidad de fundar medios de comunicación respecto pues al espectro y la sentencia C359-2016 que garantiza el derecho al acceder a la información en condiciones de igualdad sobre el espectro. En cuanto a la atención del derecho a la libertad de expresión respecto a los demás derechos que me faltaron, pues en cuanto al derecho a la no discriminación, la sentencia C91 de 2017 prohíbe la discriminación en la libertad de expresión y la sentencia 91 de 2017 eh, pone en conflicto la no discriminación y la libertad de expresión. En cuanto a la libertad de opinión, escogí la sentencia T959 de 2006 que dice que la libertad de opinión no se agota en el ámbito de la libertad de expresión. Respecto a ciertos grupos poblacionales, me faltaron pues, los sindicatos, que prácticamente es una legislación parecida al derecho al acceso a la información, y pues puse la misma sentencia, la T706 del 2012, y los periodistas, que es un grupo muy importante para la libertad de expresión, y por lo tanto coloqué tres sentencias. La primera es la C987-2004, que estipula que este grupo tiene protección laboral y social. La segunda es la T472 de 2096, que señala los límites de los periodistas al utilizar su derecho a la libertad de expresión. Y la última es la sentencia C87 de 1997, que relaciona el derecho a informar de los periodistas con su derecho a la libertad de expresión.